Soplamos el polvo 2 días después de que ya está completamente seca la resina epóxica que pusimos en esta rebanada de madera. Es cristalina, parece mojada, pero en realidad ya está sólida. Y para este proceso utilizamos el kit de Sayer Lac de resina epóxica, parte A, parte B y el aditivo antiburbujas. Y estos se componen del E3000 parte A, del E3000 parte B y del D3000, que es el aditivo antiburbuja. Este último es opcional solo en caso de que aparezcan burbujas en la superficie. Y vámonos al proceso. ¿Se acuerdan de esta rebanada? Pues vamos a echarle el acabado final, que va a ser una resina epóxica de 2 componentes A y B de Sayer Lac. Y no sé si se acuerden, a esta rebanada fue la que primero la destorcimos, luego en las ranuras que tenía o en las grietas le echamos la resina negra, luego le pusimos los insertos en doble cola de Milano, que son estéticos y aparte para evitar que se siga abriendo, y luego hicimos unas grietas artificiales, luego aplicamos poliuretano encima para sellar todo, y hoy vamos a poner la resina epóxica. Si hubiéramos puesto la resina epóxica de primera intención, habría sido suficiente. Y por eso es importante mencionar que todos los procesos anteriores, con respecto al barniz, no eran del todo y absolutamente necesarios si es que íbamos a usar la resina epóxica. Lo que pasa es que aprovechamos esta rebanada para mostrar muchísimos procesos y entonces aquí ya tiene procesos de más. Entonces no es que así tenga que ser, todo lo que vieron en procesos de esto no es el camino normal para llegar al resultado final. Yo lo utilicé de muestra para precisamente compartir con toda la banda procesos que aquí se prestaba para mostrar. Y entonces pues los trae aquí todos sumados. Ya se volvió esto como si fuera el pizarrón en donde muestras todo, ¿no? Lo que vamos a hacer es preparar nuestra resina epóxica. Juntas hacen medio litro, pero no vamos a usar medio litro para toda esta superficie, es demasiado. Vamos a usar mitad y mitad, la mitad de esta latita. La resina epóxica se prepara de esta manera. Va al 50%, es decir, por cada parte de A va una parte igual de B y no requiere dilución. No vayan a confundir las tapas. Usan una y la tapa, porque yo la otra vez destapé las dos y confundí las tapas y puse la de una en otra y se me catalizaron ambas. Se me echó a perder, de hecho. Ahora, la parte de revolver es muy importante. Como es espeso, tienes que revolverlo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque si no queda bien revuelta, no seca. Habría partes que ya están secando, se ponen duras, gela, y había otras partes que están líquidas todavía. Y pueden pasar 2 días y las partes que no estaban bien catalizadas porque no revolviste bien, no secan. Entonces eso es una complicación grave. Ok, pues ya revolvimos bien aquí nuestra resina epóxica y nos vamos a apoyar de una espátula de plástico para ir haciendo la distribución. Es probable que se escurra un poco por aquí y ahorita lo vamos a arreglar eso. Y aquí las notas al margen. Antes de vaciar la resina hay que checar que nuestra superficie esté a nivel para que no tengamos escurrimientos. Y me refiero a nivel en todas direcciones. Es decir, presentamos la niveleta en la superficie en todos los ejes, como si estuviéramos partiendo una pizza, y checamos que la burbujita esté bien a nivel en todas direcciones para que no vayamos a tener escurrimientos en ningún lado de manera sobrecargada. La idea es que ya que hayamos aplicado la resina, los escurrimientos sean en todos lados de la misma manera para que nos aseguremos de que el espesor que estamos logrando con la resina en su distribución sea el mismo en toda la superficie. Un indicador de que está desnivelada la superficie es que nada más escurre de un solo lado. Ahora, esos escurrimientos no se preocupen, con una brocha los integran al perímetro o al espesor de la rebanada o de la superficie que vayan a hacer, o si no lo retiran por completo y no pasa nada. Ahora, usar una espátula para distribuir la resina epóxica es clave y de hecho es muy suave el movimiento, es casi acariciarla por la superficie para que en donde esté más gruesa la espátula la recorra y la lleve a donde está menos gruesa. De eso se trata la espátula, de hacer una distribución homogénea lo más que se pueda.
Y hay otros truquitos para distribuir la resina, ahorita los vamos a mostrar. Y vamos a aplicar el antiburbujas. Tiene poquitas burbujas, pero de todas maneras esto en la superficie ayuda a que también se aplane un poco. Y aquí las notas al margen de este antiburbujas D3000, que es opcional solo en caso de que veas burbujas adentro de la resina epóxica. Se le aplica este aditivo, que es una especie de diluyente muy fluido y que la función principal es reducir la viscosidad de la resina epóxica, y con eso permite que las burbujas que están atrapadas en la resina puedan salir por gravedad flotando hacia la superficie. Ahora, este diluyente antiburbujas también lo que hace es romper la tensión superficial, haciendo que esas burbujas sean inestables y se puedan romper. Todo esto en muy poco tiempo, y el diluyente residual que queda en la resina se va a evaporar de manera muy rápida antes de que la resina seque por completo y termine su proceso de catalización. Y ahora con una pistola de calor nos va a ayudar a distribuir perfectamente bien. Ok, tercera nota al margen, la pistola de calor. Este proceso no es absolutamente necesario, pero sí te ayuda un buen, y funciona de esta manera. Calentar levemente la resina reduce su viscosidad muchísimo, la vuelve un líquido más fluido y ayuda a que se pueda distribuir de manera más homogénea en toda su superficie. Necesitamos que la resina tenga algo de movimiento. Podemos inclinarla un poco para que en el escurrimiento se nivelen y luego la regresamos, porque si no, sí se cae. Este truco de inclinar la superficie para que tenga literal un pequeño escurrimiento de manera controlada nos ayuda a hacer una distribución homogénea en toda la superficie, pero sí es importante intercalar las direcciones de los escurrimientos, y obvio es dejarla a nivel cero otra vez. Es decir, con los escurrimientos hacemos que la resina tenga movimiento, y con el movimiento tiende a ponerse plana y autonivelarse. Aquí tenemos unas partes que no están bien. En ese punto que señalamos ahí con la espátula, algo no quedó bien, le faltó resina, había una pequeña depresión. Entonces seguimos haciendo movimientos y de todas maneras no lo conseguimos de manera total. Bueno, y por más que quisimos extender la resina que ya teníamos, concluimos que debíamos más bien poner todavía más resina. Entonces preparamos el resto de lo que teníamos, la aplicamos, y esta vez más bien el fenómeno va a ser al revés. No va a importar si se nos tira un poco, pero mejor que sobre y no que falte. Aquí se aplica ese dicho. Y volvemos a repetir el mismo proceso que hicimos anteriormente. Con la espátula integramos y se va a integrar perfectamente a la resina que estaba allá abajo, que todavía estaba líquida y todavía está fluida, y se integran perfectamente. Entonces se vuelve una resina más espesa. Otra vez aplicamos el antiburbujas y le damos movimiento a la resina con escurrimientos controlados. Amigos, pues ya aplicamos la resina epóxica en toda la superficie. Al final sí usamos toda completa porque le hacía falta en unas partes y ya mejor lo eché todo, pues para qué me quedo con el poquito. La mejor manera de apreciar esto es con un reflejo casi en su horizonte, y ahí vamos a verlo. Todavía va a aplanar más la resina epóxica, se autonivela y se aplana todavía bastante más, a pesar de que ya se ve que está casi perfectamente plana. No sé si se alcance a ver en los reflejos. Al mirarla contra el reflejo, lo que estamos tratando de ver es que haya quedado perfectamente distribuida, es decir, que se vea plana la superficie significa que quedó bien distribuida la resina. Esta mesita ya secó. Al final, pues así es como queda. Vino el cliente y junto con él me dijo cómo quería las patas, las escogimos, me dijo qué distribución y qué orden. Ya saben, al cliente lo que pida. Vamos a esperar que seque. Todavía aquí puede pasar algo. Le puede caer una basurita, se puede posar un insecto, no sé. Estamos contemplando que cuando seque todavía la podemos pulir. Esperemos que no, pero si es necesario, pues vamos a tener que hacer ese proceso y ya sería lo último de lo último.
Pues se quedó secando toda la noche y ya está perfectamente sólida. Aprecien aquí. A pesar de que se ve como mojada, ya está bien sólida, pero es que está demasiado brilloso. Y aquí es donde vamos a entrar en uno de los temas más polémicos. Y la gran pregunta es, ¿brillosa o mate? Y pues la gran respuesta va a ser, depende del contexto alrededor de esta rebanada. Y el contexto pueden ser muchas cosas. Puede ser desde que el cliente así la quiere porque así le gusta. O puede ser que todo lo que va a estar alrededor de esta rebanada ya es brilloso y entonces para que no desentone pues la haces bien brillosota. O puede ser porque se quiere que tome el carácter de los muebles antiguos en donde les ponían un poliéster pulido muy brilloso y entre más brilloso más fino el mueble. Y que da la apariencia de tener un verdadero trabajo de barniz, como el brillo que tienen los pianos. Ahora, todas estas apreciaciones son culturales y nadie te puede decir que estás bien o estás mal en tu juicio estético, porque pues todo juicio estético es subjetivo. Pero por otro lado, hay otro tipo de contexto y hay otro tipo de juicio que no es estético, sino es técnico e incluso podría decir que hasta científico, y que tiene que ver con la capacidad de poder observar en detalle y lo más preciso posible una superficie. Y la única manera de lograr esto de manera acertada es que la superficie no brille. Porque si la superficie brilla, no te permite observar de manera directa, porque la luz es rebotada por el reflejo. Es decir, si a esta rebanada le fuéramos a hacer un estudio de cómo está configurada su estructura interna, lo peor que podíamos hacer es encapsularla en una resina brillosa, porque el rebote de la luz no nos iba a dejar apreciar en detalle. En cambio, si la encapsulas en una resina transparente que su superficie sea mate, no hay reflejos y a simple vista puedes apreciar todos sus detalles y desde todos sus ángulos, que ese es uno de los puntos principales. Un detalle lo aprecias de manera directa y en ángulo de diferentes posiciones, y todo ese conjunto de apreciaciones así te dan diferente información. Ahora, esto llega a ser tan importante que incluso existe un vidrio antirreflejante que sirve para proteger una superficie y no tiene rebote de luz, o tiene el mínimo, para que la puedas observar con claridad desde cualquier ángulo sin que el reflejo te estorbe y no te permita ver hacia el interior. Bueno, y dicho todo esto, vamos a hacer un escaneo de esta rebanada para ver si podemos detectar en detalle su superficie con el celular o a simple vista, y lo que encontramos fue que el reflejo no nos deja observar con claridad. Le tenemos que hacer casita para que no entre la luz y poder observar bien cómo está el veteado, cómo están los matices, cómo está la madera, cómo está todo. Y bueno, si me preguntan a mí me gustan particularmente las cosas que son mate, precisamente porque el reflejo no me deja observar hacia adentro y eso me perturba muchísimo a mí. Sin embargo, hay cosas que sí me gustan muy brillosas, pero por lo general son las que tienen color cerrado, literal como un piano, que sabes que es negro y es negro, pero si lo ves al reflejo, pues te da el charolazo y se ve así monumental, ¿no? No hay mucho que observarle a un piano más que sabes que es negro y su reflejo va a ser puro reflejo, incoloro, es puro reflejo. Ahí sí, pero claro, esas ya son apreciaciones estéticas mías y no le sirven a nadie más.